Hoy tenemos con nosotros a Ángela Urrea, doctora en psicología y profesora en el máster de psicología del deporte en la UCAM. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros en UCAM Spanish Sport University. Gracias, Isabel. Súper contenta de poder estar aquí con ustedes y compartirles algo de lo que me apasiona, de la psicología, la actividad física y el deporte. Lo primero que te quería preguntar es que yo he hecho una muy breve presentación, si nos podrías contar un poco sobre tu trayectoria en este mundo de la psicología. Claro que sí. Bueno, lo primero es contarles que soy colombiana. Soy psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Tengo una maestría en psicología de la actividad física y el deporte de la Universidad Autónoma de Madrid y el doctorado en psicología del deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes que esto empezó por una pasión cuando yo estaba en quinto semestre, estudiando digámoslo, con mi pregrado o mi grado, como ustedes lo conocen en España. Entonces, más o menos ya llevo con esta pasión unos 23 años apasionándome por este mundo de la actividad física y el deporte. Sí, totalmente, porque lo primero que nos dicen los profesores es que para esta profesión hay que tener pasión, sobre todo para el tema del deporte, siempre nos lo dicen. Y Sí, así relacionado es. con el tema de la psicología, lo primero que quería preguntarte es, ¿qué retos se enfrenta ahora mismo el deportista en temas psicológicos? Si no los puedes como destacar. Uy, yo creo de lo que uno puede observar a través de la televisión o en vivo y en directo cuando uno asiste a los escenarios deportivos y también lo que leemos a través de los artículos, yo creo que ahora algo en lo que se enfrentan mucho nuestros deportistas es a toda esta presión mediática, porque quieras o no, a través de los medios de comunicación, la masificación de la información, la manera también como se comunica, esto ha hecho que también nuestros deportistas de una u otra manera empiecen también a pensar en cómo los están mostrando, en cómo se están viendo. Y esto también ha generado cierto tipo de presiones. Yo te voy a dar un ejemplo con una de mis deportistas. Eso nos pasó hace más o menos unos 7 años. Es una de las deportistas con las que yo trabajé en tiro con arco y hacían pruebas tanto individuales como en conjunto. Ella en individual le fue muy bien, en conjunto no les fue muy bien, pero la presión mediática, a pesar de ser tres chicas parte del equipo, todo cayó sobre mi deportista. Vaya. Y ella me decía, Ángela, ¿por qué solo a mí? Y yo le decía, ¿será porque él es la que más tiene experiencia? Porque estabas ahí como liderando. Pero yo te digo que cuando uno ya está metido en el deporte, entiende lo que es el deporte, recibió muchas críticas sin ser la culpable de lo que había pasado en el equipo. Ujú. Y esto fue una afectación muy grande para ella. Tocó trabajar bastante. Entonces yo creo que esta es una de las presiones que sí ha empezado a aparecer. Entonces lo traigo ahorita con también lo que está pasando inmediatamente con el mundial. Ayer me veía una noticia y decía, no, es que Cristiano Ronaldo no está concentrado con la selección. Cristiano Ronaldo está en las playas. Yo digo, sí, pues puede que esté en la playa porque puede que no los hayan concentrado todavía o que haya tenido un día libre, un día para compartir en familia. Uno lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que inmediatamente esta es una de las presiones que han empezado a cargar muchos de nuestros deportistas.
en cómo los ven y cómo comentan de ellos, de su ejercicio también como profesionales en el deporte. ¿Y cómo se puede trabajar estas críticas o estos comentarios negativos para que no te afecte o para que te afecte lo menos posible? Mira, lo que yo siempre trato de trabajar con mis deportistas es enfocarlos, saber que siempre vamos a recibir tanto comentarios positivos como comentarios negativos. Y es evaluar qué tanto esos comentarios negativos, digámoslo, son reales frente a las ejecuciones que se están realizando. Porque nosotros sabemos que algunos comentarios no son reales frente a la práctica que ellos hacen. Entonces siempre es como darles una retroalimentación. Listo, no sé, entonces, por ejemplo, hiciste el autogol, pero ¿qué tratamos de hacer para reponernos frente a esta situación? Pues entonces revisar en qué nos equivocamos, qué pasó de pronto con la defensa, con los volantes, una mala comunicación y cómo nos vamos a reponer. Ya es como que venga, hagamos un parón frente a la situación que vivimos y sigamos adelante y saber que podemos siempre mejorar. Yo siempre me les meto por allí a mis deportistas. Evaluemos. Por ejemplo, con los nadadores, con los chicos, se trata siempre de grabar sus competencias Ujú. y se analiza con el entrenador qué fue lo que pasó. Ah, no, es que quedé a 2 milésimas de segundo del primero. Venga, ¿qué pasó? ¿Será que entonces no hiciste una buena extensión para poder tocar en la placa para poder que te marcaran? Entonces, siempre es como pensar en esa retroalimentación positiva y saber que siempre estamos es en un proceso de mejora. Yo trato de no decirles, hay un pensamiento negativo, no, estamos en un proceso de mejora. ¿Cómo vamos a traer eso para nosotros y de qué manera podemos potenciar lo que estamos, digámoslo, errando, pero de qué manera podemos potenciarlo, vuelvo y repito, ¿para qué? Para sacar nuestra mejor versión. Y esta presión que nos estás comentando, ¿se trabaja de forma diferente con los que son atletas jóvenes? Porque es verdad que hay atletas que empiezan, bueno, deportistas que empiezan muy jóvenes. ¿Cómo se Ujú. trata este tema con una edad? Porque hay gente que debuta con, no sé, 16, 17, 18. ¿Cómo se trabaja con estos deportistas? Mira, yo creo que a veces con los jóvenes es hasta un poco más fácil o de pronto desde la vivencia que yo he tenido, porque estos jóvenes saben cómo se están manejando, por ejemplo, las redes sociales, que es una de las maneras por donde se Mm. comunican. Entonces, con los chicos, por ejemplo, yo algo que trabajo es listo, miremos qué están diciendo, miremos qué están hablando. Y a partir de eso, revisemos qué tanto nosotros podemos mejorar. Ah, no, miren, son puros comentarios positivos, que van bien, que se están haciendo las cosas bien, qué tanto también eso positivo yo lo puedo traer a mi favor. O esos aspectos de mejora donde te dicen, ah, no, es que tú eres el peor, tú no lo hiciste bien, es que te faltó, por ejemplo, que no entregaste bien el balón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, por eso te decía, una de las estrategias que nosotros utilizamos con uno de los entrenadores es grabar. Grabar y a partir de esas grabaciones nosotros poder hacer el análisis. Entonces, con ese análisis, digamos lo que nosotros también podemos bajar un poco la presión a nuestros deportistas. Con los que son más grandecitos, por ejemplo, hace algunos añitos yo trabajé con unos atletas, hace más o menos unos 8 o 9 años, y con estos atletas que eran con diversidad funcional visual, algunos eran ciegos totales y otros tenían un resto visual. Mira que, por ejemplo, que trabajábamos eran estrategias y esas estrategias para, por ejemplo, bajar la presión
una de las que le funcionó a una de mis deportistas fue utilizar la música. Utilizar la música como una forma de concentrar o llevar tu atención a otro lugar, pero sin desenfocarte de la prueba que vas a hacer. Con otros, por ejemplo, teníamos era sonidos, entonces el chasquear de los dedos, con una de las chicas de taekwondo. Entonces, con el chasquido de los dedos, volvíamos a hacer este proceso atencional y bajaba esa presión mediática. O hay veces la misma presión del público, del entrenador, de los dirigentes, que venga, es que se tiene que traer la medalla, ay, es que tiene que estar en el podio, vea que es que tiene que bajar los tiempos. Por ejemplo, con otros deportistas nos había funcionado, eran los golpecitos, y estos golpecitos hacen que ellos focalicen de nuevo esa atención en específicamente hacer su proceso, y en este caso, ¿cuál es su proceso? Enfocarse en la competencia. Entonces, mira que ya uno allí empiezas a revisar con cada uno de sus deportistas cuál es la mejor estrategia para trabajar y que les funcione a ellos para bajar esa presión que sienten. Es ir adaptándose, como has dicho, a cada deportista, pero también has comentado el tema de los entrenadores. Por eso te Sí, quería preguntar, ¿cómo de importante es estos entrenadores o el apoyo familiar? mira, es esencial. Ahora yo estoy trabajando con nadadores y tenemos nadadores desde, desde los 4 añitos hasta chicos de 18, 19 años. Y yo te digo, y siempre lo he visto de esa manera, este es el deportista, pero alrededor de él hay todo un complemento para poder ser unas personas también íntegras y que dentro de esa integridad ellos se reconozcan también como seres humanos. Porque nosotros no nos podemos olvidar que detrás de todo deportista hay un ser humano. Entonces ahí vienen los padres de familia, ¿no? Identificando que muchas veces nosotros tenemos padres de familia que son entrenadores, que se nos quieren ir un poquito más allá, y ahí también llega el entrenador, que es el que también debe poner límites a estos padres de familia. O, por ejemplo, también nos encontramos padres de familia súper ausentes, padres de familia que no acompañan a sus niños, a sus adolescentes a las competencias. Y sinceramente yo te digo, lo que yo he vivido con este equipo, a los chicos eso les hace falta. Alguna vez alguien nos decía, no, pero es que ustedes gritan y se desgastan y allá en el agua no los escuchan. Pero, por ejemplo, a nosotros los chicos nos dicen, sí, es que ustedes nos gritan y puede que no escuchemos, pero sabemos que están allí. Mm. Entonces, siempre es como compensar eso que nosotros estamos viviendo. No necesitamos padres de familia entrenadores, no necesitamos padres de familias ausentes, necesitamos padres de familia que estén presentes, que acompañen. Por ejemplo, a los chicos les gusta que les tomen la foto, que les hagan el video, porque lo que te decía, ellos al ver el video, ellos mismos se retroalimentan con respecto a la carrera y a la competición que acabaron de vivir. Y con los entrenadores, pues ahí también nosotros tenemos particularidades, ¿no? Nosotros tenemos entrenadores que dentro de su liderazgo son de esos de los que no les gusta tener una opinión fuera de, pero hay otros que sí les gusta recibir opiniones. Entonces, por ejemplo, en este equipo que estamos, al entrenador siempre le gusta, después de competencias, reunirse con los deportistas y hacer la charla técnica y los escucha. Ujú. Pero entonces, por ejemplo, he tenido otros entrenadores que no. O sea, es lo que yo diga como entrenador y nada más.
Entonces los deportistas allí también es aprender a manejar cada una de estas situaciones y cómo se viven, de qué manera. Los entrenadores también a su manera les dan ese feedback, esa retroalimentación y cómo también cada uno de nuestros deportistas la asume. Entonces mira que es como empezar a compensar también y reconocer también los estilos de liderazgo que nosotros tenemos tanto en los entrenadores como en nuestros mismos deportistas, para poder que haya empatía y una buena comunicación. Claro, porque supongo que también es muy importante, supongo de que depende del deporte, esos tiempos de descanso Mm. o tiempo entre volver al partido. ¿Cómo le tienes que hablar a tus deportistas? Depende de si están perdiendo, de si están ganando, depende del deportista, ¿cómo te tienes que dirigir a ellos? Claro, mira, por ejemplo, yo he trabajado tanto en deportes de conjunto como en deportes individuales y cada uno de los deportes tiene una dinámica totalmente diferente. Y hasta ahorita, vuelvo al tema del mundial, mira la nueva regla que puso la FIFA de hidratación a mitad de cada uno de los tiempos. Eso sirve hasta para que el entrenador interactúe y dependiendo de cómo van, les diga, venga, hay que moverse, no, tenemos que hacer más defensa, tenemos que mirar los volantes, tenemos que mirar los laterales. Son formas. Si nosotros vamos a voleibol y en baloncesto que también se puede pedir tiempos, pues tú allí tienes la oportunidad de coger a tus deportistas y decirles, venga, tenemos tiempo de mejorar. Es que miren, en el marcador vamos 7-9, pero entonces tenemos que movernos de esta manera. Pero en deportes individuales y que son, por ejemplo, pruebas cortas y específicas, uno no alcanza a decirles nada. Es Sí. complejo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay entrenadores que buscan la manera. Te lo voy a hablar otra vez desde el equipo de natación en el que estoy. Por ejemplo, el entrenador tiene cierto tipo de señas con los deportistas para poderles decir cómo van. Entonces, por ejemplo, si los chicos, él toma el tiempo en competencia y si ven que van bien con respecto al tiempo, él le saca los deditos. Y Ujú. ya los deportistas saben que cuando ellos respiren, más o menos él les dice dónde se va a ubicar para que ellos lo vean. Pero si necesita que aumente, él les hace así. Entonces, claro, mira que ahí entra la comunicación no verbal. Es como todo este tipo de comunicación sirve para poder ellos entender hasta en el agua si deben de apretar o no. Entonces, son las formas. En atletismo nosotros lo vemos. En atletismo hay algunos entrenadores que utilizan las palmas. Entonces, por ejemplo, cuando se las van acelerando es porque necesitan es que aprieten, aprieten. Entonces, claro, son las formas con las que nosotros ya nos empezamos a encontrar de los estilos que nosotros tenemos en estos entrenadores y cómo se comunican con sus deportistas para poder sacar lo mejor de ellos en cada una de las competencias. Que al final es lo que queremos hacer, sacar el mejor rendimiento de cada uno. Volviendo un poco al Claro. tema de los padres, que también te quería preguntar, porque estaba viendo un documental y es verdad que muchas veces los hijos son deportistas porque los padres lo han sido o han sido deportistas de éxito o no han llegado a alcanzar ese éxito, pero sí han jugado a ese deporte. Ujú. Entonces, ¿esto qué significa psicológicamente? ¿Hay más presión? ¿Menos? ¿Cómo se trata el tema? Mira, he tenido la oportunidad de trabajar con los dos. ¿Los dos en qué sentido? He tenido padres de familia que han sido deportistas y le generan muchísima presión a sus hijos porque es que tú tienes que ser deportista igual que yo, tú me debes de superar, tú debes de hacer. Y los pelados hay veces con eso dicen, no, yo no puedo, profe.
le dicen a uno, no, profe, es que yo no quiero este deporte, yo solo estoy aquí por mis papás. Pero he tenido también la oportunidad de tener a esos papás que a pesar de haber sido deportistas y de esos exitosos, hijo, tú decides, hijo, él es tu entrenador, ella es tu entrenadora, con ellos es que debes de hablar, siempre manteniendo el respeto por lo que quiera y hasta donde quiera llegar su hijo. Yo creo que es allí, o lo que yo, por ejemplo, en algún momento he hablado con algunos de mis deportistas, que nosotros también nos debemos de quitar el peso como deportistas de que si mi papá o mi mamá no cumplieron lo que ellos soñaban, pues no me deben de transferir a mí su sueño y yo cargarlo. Sí. Con amor, con cariño, uno puede hablar con sus papás y decirle muchas veces, ven, es que yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo a mi manera. O ven, yo sí quiero hacerlo, pero no en este deporte, yo lo quiero hacer en otro. Entonces, el primer caso que te traje, teníamos dos padres de familia que habían sido exitosos en natación, tenían a sus dos hijos en natación, a la niña le iba muy bien, al niño no muy bien, y el niño vos lo veías que él llegaba al entrenamiento hasta con los bracitos así encogidos y ay, como que qué Oh, sí. pereza era entrenar. Entonces una vez le pedimos la autorización a los papás para hablar con él y el niño decía, a mí sí me gusta, pero me gusta más el fútbol. Entonces yo le decía, ven y se lo has dicho a tus papás y él nos decía, sí, yo se los he dicho, pero mis papás solo quieren que yo esté aquí, pero yo sé que yo sería más feliz jugando fútbol. Entonces yo le decía al niño, ven, ¿y qué tal te parece si hablamos con tus papás y llegamos a unos acuerdos de que puedas practicar fútbol, pero al mismo tiempo natación? El niño nos autorizó, era un niño de 9 años, y él dijo que sí. Hablamos con los papás accedieron a que fuera fútbol, pero también a natación. Y mira, vaya sorpresa, el niño llegaba diferente, feliz y empezó a mejorar los tiempos en natación. Le Ay, faltaba qué como esa bien. otra motivación, ese otro goce, ese otro disfrute en otro deporte. Y los papás pues también siguieron contentos porque el niño no dejó de practicar natación, sino que es como si hubiera encontrado otra motivación y se estuviera gozando ya lo que hacía. Entonces yo siempre también creo que hay que tratar de encontrar el equilibrio y el respeto también por lo que hacemos, no hacerlo obligado, porque créanlo que si nosotros llevamos obligado, es difícil que lleguen de pronto a unos altos logros, o si llegan, llegan, pero se queman demasiado rápido, que es ahí donde nosotros hablamos del síndrome de burnout, porque se nos queman los deportistas por cualquier lado. Y con respecto a este tema, es muy importante lo que te dices a ti mismo para no llegar a lo que tú estabas diciendo del burnout, Ujú, porque es muy conocido que hay deportistas que dicen, yo voy a ganar, me da igual ujú. lo que me digáis, yo voy a ganar, sé que voy a ganar, y es como que se están convenciendo a ellos mismos. Supongo que también tiene relación con el tema de cómo te hablan tu padre o cómo te habla tu entrenador, a cómo te hablas a ti mismo en un futuro. Sí, mira que esa es otra de las técnicas que nosotros trabajamos, se llama precisamente la autohabla. Yo con mis deportistas, ¿qué hago? Yo les digo, sí, muchachos, lo vamos a hacer, pero la idea es hacerlo con asuntos reales. Nosotros hacemos planificación de objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y yo siempre les digo, hagámoslo como una escalerita, porque si yo cumplo mi objetivo a corto plazo, voy a llegar a mi segundo escalón, que es el de mediano, y el mediano me llevará al largo plazo. Pero entonces en este proceso de los objetivos, ¿qué tanto yo me lo debo de creer? ¿Qué tanto yo mismo debo de automotivarme y decirme, ven, es que yo soy capaz, pero siendo realista?
por eso es que me gusta trabajar mucho con los objetivos, porque, por ejemplo, en natación, yo me puedo bajar en una prueba 23 milésimas de segundo, un segundo, dos, dependiendo de la categoría y de la prueba a la cual yo me esté enfrentando. Entonces, dependiendo de estos factores, yo me puedo hacer una proyección de cuánto tiempo me puedo bajar en mi prueba. Hace poquito alguien me decía, no, es que yo soy capaz de bajarme un minuto. Yo miré y yo dije, ¿será? ¿No será? Y yo le decía, ven, revisemos. Hay plataformas donde tú puedes ingresar y puedes ver el tiempo de los deportistas de tu categoría. Y con respecto a eso, uno puede hacer comparaciones o puede hacer comparaciones con tus propios tiempos. Y yo le decía, un minuto no es difícil, no es imposible, pero quiero que sea algo real. Y me dijo, listo, voy a hacerlo real. Yo sé que yo soy capaz de bajarme 26 segundos. Y yo le dije, sí, eso es más real. Claro, y se bajó 26 segundos en la competencia. Entonces, mira que sí, es allí donde uno dice, sí, el autohabla sirve, el ponernos objetivos sirven, es decir, ven, por ejemplo, cuando están en partidor o por ejemplo, cuando van a entrar a cancha, que dicen, vamos a poder, eso les da también y les genera una motivación. Y ese autohabla también es una manera de automotivarte y saber hacia dónde vas. Saber que puedes ir por lo que tú te has planificado como objetivo, como ese objetivo a alcanzar. Entonces, el autohabla para mí es una de las técnicas que también es esencial que se aprendan y la lleven a todo lado. Yo les digo, la respiración, el autohabla, se llevan a todo lado, van con ustedes y se puede trabajar todo el tiempo y de una manera positiva. Lógicamente, cuando hay veces no se cumple el objetivo, pues aparecen los pensamientos intrusivos, ¿no? Yo no fui capaz, esto no lo hice, y vos los ves con rabia, con desilusión. Tenemos los deportistas que lloran y todas esas emociones se deben de sentir, Ujú. todas, porque todas son absolutamente válidas. Yo les digo a mis deportistas, todo es válido, las negativas, las positivas y todas son esenciales poderlas sentir y poderlas procesar. Para nosotros después de eso, hacer la retroalimentación. Y con esa retroalimentación es donde uno dice, venga, ¿qué debo de mejorar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi nuevo proyecto? Y porque, por ejemplo, hay veces en natación, tú sales de una prueba y puede que a los 10, 15 minutos tengas que estar en la otra y tenés que hacer un cambio de chip súper rápido para que en la siguiente prueba no te vaya a ir mal. Entonces, el autohabla ahí a nosotros nos funciona de maravilla, porque es otra vez y te ayuda a reenfocarte en el objetivo que te has planificado en este proceso. ¿Y te has encontrado casos donde han querido reprimir estos sentimientos de no, no llores, no debes de llorar o no te debes de enfadar, tienes que seguir adelante? ¿Cómo se trata cuando hay alguien que te está diciendo no, no puedes llorar o no te puedes enfadar o no deberías estar tan contenta porque va a tener el próximo partido? ¿Cómo trabajamos Mm, con estas personas? Mira, yo siempre les digo que las emociones, lo que te decía, hay que sentirlas. Es, es algo que hay que aprender, a pesar de que muchas veces en la sociedad eh, nos han dicho que hay veces no es tan bueno demostrar las emociones, los sentimientos. Yo les digo, no, eso es bueno llorar, porque es una manera también de desahogarnos. Pero mira que también ahí va a depender de los tipos de personalidad que nosotros nos encontremos.
Ujú. porque hay personalidades muy introvertidas que los muchachos prefieren guardarse todas sus cosas y como que llorar en silencio, eh, frustrarse en silencio y se nos quedan calladitos en gradería, porque ahí los que pueden salir a gradería a descansar, o cuando tú ves, por ejemplo, a los voleibolistas, a los basquetbolistas, que se sientan y empiezan a respirar como para no demostrar. Entonces yo digo, es importante y es esencial poder hacer gestión de las emociones, cada quien a su manera. Pero sí es súper importante que a su manera lo hagan. Nosotros tenemos, por ejemplo, deportistas que les gusta es escribir. Les Ujú. gusta escribir después de competencia, decir, vengan, esto fallé, esto pasó, esto tal cosa, pero después de eso se retroalimenta y uno se da cuenta que es una manera también en las que ellos gestionan sus emociones. Hay otros y que, por ejemplo, lo hemos visto un poco más común, antes no se veía en el tenis de campo. En el tenis de campo ya cada día se ha vuelto, digámoslo, un común de que cuando tengan rabia o frustración, dañan las raquetas. Y se Sí, ha sí, sí, vuelto un sí. común. Y Ujú, eso antes, digámoslo, que no se hacía. Ellos tienen cierto tipo de sanciones por hacerlo. ujú. Porque lógicamente, pues los deportes, ¿qué es lo que siempre quieren? Mostrar otra versión del deportista, quieren mostrar como que el deporte es lo mejor, el respeto, la disciplina, la gestión de emociones y demás. Pero es que también lo que yo te decía ahorita, somos seres humanos. Y al ser seres humanos, pues dentro de todo ese proceso somos seres biopsicosociales. Y dentro de este ser, cada uno va a tener una manera muy diferente de reaccionar, una manera muy diferente de procesar. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué le digo a mis muchachos? El que quiera llorar, es permitido llorar. El que quiera gritar, es permitido gritar. Por ejemplo, nosotros tenemos un deportista que cuando no le va muy bien en la prueba, de una se quita el gorro y se quita las gafas y le pega como al agua, como, ¡ay! Y uno es como, bueno, pero suelta eso así en el agua y Ujú. sale y se viene ya respirando, como que bajándole a lo que ha sentido. Y era lo que yo te decía, claro, ya ahí en esa gestión emocional entra otra de las técnicas que es la respiración y ya se controla, porque sabe que después de esta prueba viene otra. Entonces hay que hacer esa gestión emocional para poder seguir, seguir en la actividad, porque así es. También porque se trabaja mucho el tema de la concentración. Es que cuando estaba hablando me ha recordado mucho a estos deportistas que se ponen con una toalla en la cabeza porque es Ujú. como que se aíslan de todo. ¿Hay alguna técnica para no perder la concentración entre una parte de la prueba o entre continuar con estos ejercicios? ¿Cómo se puede mantener la concentración? Pues mira, Isabela, y también nosotros utilizamos estrategias. Por ejemplo, yo he tenido deportistas que entre una prueba y otra lo que hacen es sentarse y respirar. Entonces, como que esa respiración lo que hacen es controlar y a partir de ese control, pues ya están hasta visualizando cómo puede ser su otra prueba, porque todas esas técnicas uno las va juntando, uno se las enseña, pero cada quien las va juntando a su favor. Entonces, por ejemplo, he tenido estos deportistas que, como te digo, se sientan y respiran. He tenido deportistas que, por ejemplo, se van a estirar y mientras uno los ve con los cauchos estirando, ellos están pensando en la prueba. Por ejemplo, qué debo de mejorar, qué debo hacer. Y es una manera también de focalizar de nuevo la atención, de Ujú. cómo yo focalizo esa atención frente a lo que se viene, frente a lo que puede pasar, también frente a lo que pasó.
tengo que pensarlo, tengo que hacerlo. Por ejemplo, he tenido deportistas donde hay deportes que sí les permiten usar audífonos, entonces de una se aíslan a escuchar su música y la música les ayuda a otra vez encontrar su foco atencional. Entonces, es como encontrar en cada uno qué es lo que les funciona mejor. Por ejemplo, hay unos que llevan a competencias muñecos de peluche, los abrazan. O, por ejemplo, tenemos deportistas que llevan sus toallas o sus cobijas y se tapan. Y en esa tapadita es porque se quieren aislar para pensar, para focalizar de nuevo su atención. Por ejemplo, hay otros deportistas, no sé si ya en España hayan de esos muñecos, se llaman los squishies, creo que se llaman así, que son como gelatinosos. Sí, 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 sí. Entonces, eso es como la última tendencia, entonces tú los ves y empiezan es a apretarlos, a jugar con ellos, pero es una manera también a veces de bajar ese estrés, pero Ujú. se están focalizando de nuevo en la competencia, en eso que están haciendo. Entonces, por eso te digo, cada uno de nosotros, sean en deportes individuales o de conjunto, hay que revisar con cada uno de los deportistas qué es lo que le funciona. Y a partir de ese funcionamiento, uno les dice, eso te funcionó, entonces repitámoslo. Entonces, mira, no, no, el autohabla no te funcionó, listo. Entonces busquemos, por ejemplo, la visualización o la imaginería, que son otros procesos que nosotros podemos utilizar, técnicas para poder que ese deportista focalice de nuevo su atención frente a la competencia. Te decía ahorita lo de los sonidos, las palmadas, el chasquear de los dedos, el golpecito. ¿Por qué? Porque muchos de ellos solamente con hacerles así, ¡fum! Es como si focalizaran de nuevo. Pero Ujú. entonces, no es del aquí y del ahora, sino que todo esto, al igual que lo físico, se debe entrenar. Siempre debemos de entrenar la parte mental, porque esto no lo aprendemos de un día para otro. Y cambiando ahora un poco de tema y Ujú. centrándonos más en lo que son los psicólogos, si tuvieras que darle consejos a los psicólogos, no tanto a los deportistas, a los psicólogos, ¿qué habilidades crees que deben tener para ser buenos en su trabajo? Mira, se lo decía, se lo dije precisamente en un video a unos de los chicos que se nos gradúan ahorita en septiembre. Yo creo que una de las primeras cosas, o que yo siempre lo he pensado de esa manera, es que uno disfrute lo que haga, que esto que estás haciendo lo hagas con pasión, Ujú. porque las pasiones yo creo que a uno también lo llevan a ir más allá, a aprender, a conocer, a hacer. Si lo llevamos directamente a lo que nosotros hacemos como psicólogos de la actividad física y el deporte, es primero también conocer el deporte con el cual nosotros vamos a trabajar. Tanto las exigencias físicas, técnicas y tácticas. ¿Por qué? Porque yo como psicólogo del deporte debo de conocer estas tres para yo poder introducir el trabajo mental. Porque cada uno de los deportes tiene una exigencia diferente, porque cada uno de los deportes tiene una necesidad diferente. Por eso lo que yo te decía ahorita, una cosa es el deporte de conjunto, otro el individual, otro, por ejemplo, los de oposición, los deportes de raqueta, los deportes de aire, los deportes alternativos. Cada uno tiene una necesidad específica. Entonces, lo primero que yo siempre les digo es caractericen el deporte con el cual van a trabajar. Y a partir de esa caracterización es ese conocimiento para yo poder después entrar en la planificación del entrenamiento.
Porque yo les digo, uno debe hablar el mismo lenguaje de los entrenadores, de los preparadores físicos, para nosotros saber cómo vamos a entrar con el entrenamiento mental. Yo debo de saber qué es un macrociclo, un microciclo, un mesociclo. Yo debo saber planificar para poder hacer mi entrenamiento mental. Porque, y te lo voy a decir también, yo soy muy gráfica y yo les digo, es un engranaje. Y Ujú. en ese engranaje que nosotros hacemos con lo físico, técnico y táctico, entramos lo mental y hacemos esto. Y en ese engranaje es donde nosotros podemos sacar, como dicen los deportistas y como muchos de los chicos dicen ahora, nuestra mejor versión. Sí. Porque en esa mejor versión es que yo estoy integrando. Por ejemplo, yo lo hacía en deportes de conjunto, lo hacía mucho, era en deportes de conjunto, en fútbol, en baloncesto, era siempre estar en comunicación con el entrenador principal y el preparador físico y saber que yo en esa preparación física podía ingresar a hacer actividades que me permitieran a mí también hacer el fortalecimiento mental de los deportistas. Entonces, para mí es esencial nosotros también poder saber de entrenamiento, de planificación del entrenamiento, porque en esa planificación hacemos clic, hacemos engranaje para poder hacer un muy buen entrenamiento y sacar esa mejor versión de nuestros deportistas. Siguiendo un poco con este mismo tema, si Ujú, tuvieras que recomendar un libro, una serie, una película, algo que te enseñara a ser psicólogo o psicóloga deportiva, ujú. ¿qué recomendarías? ¿Qué le dirías que tendrían que ponerse a ver? Mira, el libro para mí, el que yo digo que ese siempre hay que leerlo, es el de Fundamentos de Psicología de la Actividad Física y el Deporte de los profes Robert Weinberg y Daniel Gould. Allí te dan como un paso a paso de lo que es la psicología del deporte, de las variables psicológicas, de las técnicas, te habla de historia. Ese para mí es de los libros que todo psicólogo del deporte debe tener. Me gusta mucho también uno del profe Williams, que él hizo un libro, James Williams, donde cada capítulo está dedicado a un deporte. Digámoslo, pues lógicamente no están todos, eh, porque pues son demasiados deportes, demasiadas modalidades deportivas, pero por ejemplo, él en ese libro te da tips súper interesantes sobre ese proceso. Y ese libro se llama Psicología aplicada al deporte. Ese libro me parece de esos libros que también deberíamos de tener todos, que son esenciales para lo que es la psicología del deporte general. Eh, Otro que a mí me gusta mucho, donde fue editor uno de los profes que tuve en España, que es el profe Joaquín Dosil, se llama Psicología del Deporte, Asesoramiento e Intervención, porque este libro también te lleva un poco más allá de cómo debemos de asesorar, dónde se debe intervenir, cómo debemos de intervenir. Y cuando nosotros vamos a hablar de la psicología del deporte y la discapacidad, el profe Jauma Cruz, eh, con nosotros, varios participamos en ese libro, se hizo una publicación de un libro específicamente donde se hablaba de la discapacidad. Entonces, también cada capítulo nosotros decidimos hacerlo, eh, para poder hablar de este proceso, para poder nosotros identificar qué se necesita,
frente a lo que es la psicología del deporte y la discapacidad. Entonces, mira que desde allí también es como que dónde nosotros vamos a meternos, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Cada uno de estos libros es diferente. Y perdón, no era el profe Jauma Cruz, me equivoqué, era el profe Jordi Segura que fue el editor, pero varios de nosotros como profes y como autores aportamos a este libro en diferentes capítulos. Y películas, yo te digo, películas hay muchas. Yo soy muy malita para los nombres de las películas, pero por ejemplo, una que me vi que me parece fuerte por todo el contexto en el que se vive esa práctica deportiva, pero que ellas salieron adelante y que es una historia de la vida real y que por eso también se formó el equipo de los migrantes en los Olímpicos, es la película de las nadadoras. Ujú, sí, sí, Es sé cuál es. buenísimo. Sí. Atleta es otra que yo creo que también debemos de ver. Eh, por todo lo que acontece, porque para nosotros no es desconocido y no sé si tú supiste que hace aproximadamente 15, 20 días varias gimnastas de la selección de México hicieron unas acusaciones a su entrenadora y a la entrenadora la apartaron del cargo. Oh, no sabía Porque nada. sí, hace aproximadamente 15, 20 días levantaron la voz estas deportistas. Hicieron un video haciendo unas denuncias y yo creo que estas películas que son de la vida real nos muestran esa otra cara del deporte, porque desafortunadamente también se vive violencia, violencia física y violencia sexual y violencia psicológica. Entonces, estas dos películas me parecen interesantes por ello. Hay otra que me vas a disculpar que no me acuerdo el nombre, pero fue la de Julia Roberts, donde adopta a este chico que juega baloncesto y este chico llega a las grandes ligas. Esa me encanta, porque no solo explica algo de lo que nosotros trabajamos desde la psicología social, Ujú. porque son los entornos, qué pasa con estos entornos en los que se desenvuelven nuestros deportistas, qué tanto puede afectar un entorno familiar a nuestros deportistas. Entonces, yo creo que esta película es otra que no deberían dejarse de ver porque también es muy, muy interesante. Y la del entrenador Carter. Esa del entrenador Ah, sí, Carter me encanta. es un asunto de disciplina, pero es de esos que uno dice, uy, hay que vérsela. Rocky, Rocky, que es una de las clásicas, también por todo el contenido. A mí hay algunas de Jackie Chan que también, por ejemplo, presentan ese desarrollo deportivo de muchos de estos chicos. Me gusta porque Jackie Chan también tiene esas maneras de demostrar, de llevar a estos deportistas a sacar lo mejor. Entonces, esas son algunas, lógicamente yo me he visto, y series, pues tú sabes que ahorita en estas plataformas y demás hay muchas series donde se Muchas. están hablando de esa vida real de muchos de los deportistas, de lo que han pasado, eh, de las formas como se han entrenado. Hay demasiadas. Ah, mira, la Sueño Imposible, la de Sandra Bullock, no Julia Roberts, Sí, Sandra Bullock. sí, sí. Que yo soy malita para acordarme de los nombres, pero mira, lo busqué, se llama Sueño Posible. Eh, son muchas las películas que nosotros sabemos que tienen un impacto positivo
para poderlas ver con nuestros chicos, con nuestras chicas y que saquen de esas películas lo que a ellos les sirva, porque tienen mucho contenido, al igual que los documentales. Ahora mismo es que hay muchísimos documentales, series documentales. Ahora mismo las plataformas yo creo que están apostando bastante por ello. Y Sí, has hablado también de muchas temáticas que se enfrentan o retos que tenemos ahora mismo en lo que es en la psicología. Y uno de los retos que tenemos que tratar es el tema de la inteligencia artificial, que mucha gente lo está utilizando, ChatGPT o otras herramientas, para preguntarle sobre temas suyos psicológicos o ujú. temas personal. No sé tú qué opinas ahora mismo de esta tendencia de consultarle temas de salud. Mira, yo, yo siempre lo digo, no debemos de apartarnos de la tecnología y más de todas estas inteligencias artificiales generativas, ¿no? Porque también nos ayudan, pero nosotros tenemos que ser responsables. Yo les digo a los muchachos, ustedes deben de ser responsables y deben de saber que ustedes mismos son los que están dirigiendo a esa inteligencia artificial hacia algo que quieren ustedes encontrar respuesta. Yo le digo, uno tiene que saberle darle muy bien el prompt, pero también les digo que las inteligencias artificiales pues no van a superar este ojo clínico que nosotros tenemos. Claro. Eh, Mira, yo alguna vez lo hice y porque yo decía, yo no me puedo alejar de lo que hay, no solo como docente, ni como investigadora que soy, sino también como esta psicóloga que está en el campo con sus deportistas. Entonces, por ejemplo, yo una vez me metí y empecé a decirle que yo estaba muy mal, que necesitaba ayuda. Y me decía, ay, pero tú ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Yo le decía, no, yo estoy sola. O sea, le puse un panorama trágico. Sí, el peor posible. Sí, sí. ¿Qué me pareció curioso? Que lógicamente, pues por la IP, ellos saben dónde yo estoy ubicada. Me gustó porque me dijo, yo no te puedo dar solución, yo no puedo pasar más de aquí. Te sugiero ir a las clínicas más cercanas donde tú estás. Y me citó Ujú. todas las clínicas, con dirección, con teléfono. Y yo decía, uy, esto sí me pareció interesante. Entonces yo siempre digo que debemos ser responsables en cómo nosotros la vamos a utilizar. Yo les digo a los muchachos, esa inteligencia no va a superar lo que nosotros tenemos. Vuelvo y te digo, ese ojo clínico, porque nosotros los podemos ver en entrenamiento, los podemos ver en competencia. La IA no. Mm. Entonces, cuando yo los observo, desde mi observación, hay algo diferente. Hay algo diferente donde yo puedo estar dando cuenta de algo que la IA no me puede ver. Entonces yo les digo, sí, utilícenla, pero de manera responsable, de manera que ustedes sepan que ustedes también son los que están dirigiendo a la IA a la respuesta, pero no dejen de consultar a una personita de carne y hueso, porque esta personita de carne y hueso es la que también les puede dar una perspectiva mucho más amplia que la IA frente a las situaciones que se pueden presentar. Pero yo no la puedo desconocer. Y además yo no le puedo decir, ay, no, es que todo es malo, todo es malo. No, encontramos información interesante y hasta nosotros, por ejemplo, para la investigación, tenemos inteligencias artificiales muy buenas que uno dice, uy, mira, qué interesante cómo nos puede a nosotros aportar como investigadores también que somos. Estoy de acuerdo en la perspectiva de que ni todo es bueno ni todo es malo, Ujú. porque Sí. no podemos ni rechazarla del todo, bueno, porque también la tenemos ya presente y no sabemos cómo se va a ir desarrollando la inteligencia artificial. Así que iremos viendo poco a poco también cómo se va desarrollando y cómo nosotros la utilizamos, porque también está aprendiendo de Ujú. nosotros en este
en Sí, estos momentos. total, porque nosotros somos los que lo estamos guiando. Yo, por ejemplo, una vez hice el ejercicio y le pregunté qué era la psicología del deporte y me dijo unas cosas que no era. Yo le dije, te estás equivocando, eso no es la psicología del deporte. Le dije, ay, ven, necesito que me hagas una línea de tiempo de tal información. Pero lógicamente todo esto era porque nosotros también como docentes, como investigadores, nos forman para utilizar la IA. Entonces yo le decía ese día al profe, uy, profe, esto me está arrojando información que no es, porque mire, esto no existe. Y siempre yo les digo a los muchachos, yo tengo el criterio para decir no porque yo leo, porque yo conozco, porque yo hago parte también de la historia de la psicología del deporte aquí en Colombia. Y les puedo decir que esto no es real. Pero yo les decía, ustedes hay veces se quedan solo con los que les genera la IA y les está generando errores. Entonces, por eso siempre digo, mira, responsable, hay que ser responsable en el uso de toda esta tecnología que a nosotros nos está llegando para poder saberla utilizar. Y ya de manera ética, formal, sin dejar todos estos procesos de lado. Y ya para terminar, al final te he hecho también esta entrevista desde UCANA Spanish University por el Ujú. máster de psicología deportiva. No sé qué nos Sí. puedes decir de este máster o qué destacarías ya de este máster. Pues mira, del máster, para mí, cuando uno revisa el plan de estudios, es un plan de estudios muy completo, porque estamos hablando de salud, de rendimiento, de deporte y discapacidad. Es decir, estamos teniendo una visión muy amplia de los diferentes campos en los que nosotros también como psicólogos del deporte nos podemos desarrollar y donde nosotros podemos intervenir. También otro aspecto que me gusta es este plus de que los estudiantes puedan escuchar a otros profes alrededor del mundo, ¿no? Al ser Sí. virtualizado, al tener esto, yo creo que eso a uno también lo nutre. Y lo digo porque, pues, como ahorita les decía, yo fui a estudiar a España y escuchar a estos profes era para mí, porque yo los había leído y escucharlos de frente, yo decía, uy, qué bacano, qué chévere poderlos tener aquí. Entonces yo creo que también es eso es un plus de que somos varios que estamos en diferentes lugares del mundo y que cada uno ha desarrollado también una perspectiva diferente de lo que es la psicología de la actividad física y el deporte, desde lo que trabajamos, desde lo que hacemos, desde las experiencias que tenemos. Entonces yo creo que también desde allí hay un punto diferenciador frente a lo que se está ofertando desde la universidad y desde el máster. Entonces me parece que está súper completo, por ejemplo, las prácticas, las oportunidades que les dan a los estudiantes en ese aspecto de la práctica también los puede nutrir muchísimo frente a lo que nosotros hacemos, por esa diversidad que encontramos en todo el plan de estudios y también que encuentran en nosotros los docentes. Pues muchas gracias por darnos esta información y por toda la que nos has dado sobre psicología deportiva y por haber participado en esta entrevista de UCANI Spanish University. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel, y pues nada, invitarlos a que hagan parte de nuestro máster que está genial. Bienvenidos, por acá los esperamos.